Aquí estamos reunidos, mis estimados diplomantes, para clarificar cuestiones esenciales en materia de trayectorias educativas, que es nuestro primer módulo. Siempre que sepamos bien a dónde vamos, y entonces sí tenemos el camino seguro. Por eso tengo mucho interés en que cada una de las cosas que vayamos a hacer y vayamos a estudiar, tengamos mucha conexión y mucha orientación por esta vía, que nos sigue acercando un poco más. Recuerden que nuestra propuesta formativa se dirige en estas 5 direcciones. Un primer módulo que abordará las trayectorias educativas. Como les aclaro ahí, la vamos a abordar porque la trayectoria educativa, tanto que se habla, que se menciona, que incluso está en la Ley de Educación Mexicana, que la vemos en todos los programas que estamos trabajando, necesitamos saber cómo se concreta, de qué se trata, para que haya más cercanía entre el discurso, la palabra y la acción, porque las trayectorias educativas se están abordando de una dimensión política, pero todas las dimensiones políticas, las orientaciones se concretan en una dimensión pedagógica. Tenemos que unirnos. Entonces queremos aclarar estas cosas y el primer módulo es cómo podemos nosotros conocer a nuestros alumnos y poder trabajar con ellos para que permanezcan a partir de nosotros también estar familiarizados con qué es esto de trayectoria, qué tipos de trayectorias, qué diferencia hay entre trayectoria escolar y trayectoria educativa, qué diferencia hay entre trayectoria real y teórica, qué cosa es una trayectoria personal de aprendizaje. Todo esto nos ayuda a no seguir distribuyendo culpas, que decimos, los muchachos están mal, ay, es que los padres no se ocupan, ay, es que el maestro no les salió bueno, ay, es que la escuela no tiene buen ambiente, ay, es que el alumno no estudia, y nos pasamos distribuyendo culpas, y es bueno que concentremos todos los análisis, pero a partir de ese seguimiento a las trayectorias del alumno, y no para conocer nada más, sino cómo se mantiene una trayectoria de permanencia, de la que tanto se habla, ¿no? Y vamos a hablar el segundo módulo que tenemos propuesto para estos 6 meses unidos, abrazados de formación, con 5 módulos de formación y uno de trabajo de titulación, pues vamos a hablar de las competencias pedagógicas del docente, pero para algo. Hemos trabajado muchas competencias docentes del docente de educación media. Pero ¿cuáles son las competencias docentes comprometidas con la supervivencia académica? Porque el gran problema que estamos trabajando es que los muchachos se nos van. Se está resolviendo ya la cobertura, se están dando muchas aperturas, pero ahora ya están dentro. ¿Cómo los retenemos? Estamos perdiendo a los jóvenes por muchas cosas. Por la violencia, sabemos de todo lo que se está hablando de la violencia, las enfermedades, las adicciones, el desencanto, el no laboral, la migración, se van a otros lugares buscando mejor vida. Pero si algo tenemos que cuidar es cuando estén con nosotros, cómo los retenemos y que haya una trayectoria completa, continua y de calidad. Esa es la meta. ¿Cómo logramos? Entonces, esto requiere que el segundo módulo esté muy comprometido con cuáles son las competencias docentes que permiten, le llaman más bien pedagógica porque es formativa, que permiten que el alumno tenga supervivencia. Vamos a ver qué cosa es supervivencia y qué es supervivencia académica, cómo se logra. Y el tercero, lo dice también la ley de educación, lo verán ahí conmigo, no es que estés simplemente en los muros interiores de la escuela. En la edad que están los muchachos, la pandilla, el juego, el amigo, el grupo, mi socio, nosotros, esa proyección comunitaria, hay que aprovechar en función del bien y la transformación. Cómo eso se convierte en un elemento de permanencia con metodologías innovadoras. A nivel nacional se está hablando México como proyección de cambio en fortalecimiento, en ampliación e integración. Son 3 ejes que van a caracterizar a la educación media mexicana a partir de este momento. Pero esos 3 ejes de aplicación son dimensiones políticas que necesitan de ser complementadas con una dimensión pedagógica. ¿Qué es fortalecimiento? Necesito la pedagogía del cuidado social. ¿Qué es integración? Necesito saber qué es equidad con piso parejo. ¿Qué es ampliación? Necesito que ampliación es cobertura, pero la cobertura tiene una pareja inseparable. Acceso, y acceso no es que esté dentro, eso vamos a verlo acá. Y por último, la evaluación formativa no es, no, porque no califico, pongo formación, la formación formativa es, evaluación formativa es una aliada de la permanencia, porque es ver al estudiante como un joven en desarrollo. Y cuando veo a la gente en función del desarrollo, se trabaja diferente. Entonces vamos a ver esta propuesta formativa en estas 5 direcciones, y ahora ya ustedes tienen en su poder el primer módulo, el de trayectoria. Es un módulo de bases contextuales y conceptuales, no sobre la trayectoria,
pero tenemos que profundizar en eso, para que no se quede en parole, 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 muchas palabras, ¿no? Que no se haga nada más. Estas 5 direcciones son las que nosotros hemos propiciado, es una estrella que ilumina, puede matar si no la concretamos bien, ¿no? Entonces, esa estrella, como ven, esos 5 puntos que les dije, políticas de equidad con sus procesos TAC. ¿Cuál es el proceso TAC? ¿Cómo se trabaja la transición? ¿Cómo se trabaja la articulación? ¿Cómo se trabaja el acceso y cómo se trabaja la permanencia? La permanencia es el último proceso y no cae de fly. Las cosas que le expliqué. El segundo, las competencias para la supervivencia. Tercero, el sentido de comunidad. Fortalecimiento, integración, aplicación. Y por último, evaluación formativa. Esa estrella, que decimos constelaciones que son que guían, van a estarnos guiando en esta propuesta formativa, para que nos profesionalicemos como profesionales de la educación media. Porque ¿qué quiere ser profesional? No es simplemente ser profesionista de ejecutar. Es cómo soy capaz de transformar mi entorno, porque además de tener un conocimiento técnico, tengo un conocimiento humano, un ético, profesional, que me permite lograr transformaciones. Eso es ser muy profesional. ¿Está? Entonces, sobre esa base, ahí no les voy a leer porque eso no es karaoke, explicamos en qué consisten esos 5 puntos y ahí están, ¿no? De nuestra propuesta formativa. Y vamos a empezar con nuestro primer módulo que ya ustedes tienen en su poder y que quiero aclararles en qué consiste. ¿Sí? El primer módulo dedicado a trayectorias. Ese primer módulo lo dividimos en 3 núcleos formativos, 3 temas, diría la gente. Decíamos antes, 3 unidades temáticas. Es que no son simplemente temas, son núcleos para formarnos, ¿no? Y no le puse unidad didáctica, porque tendría que tener en cuenta los 5 componentes. Completo, el primer módulo forma una unidad didáctica. Cada una tiene dentro sus núcleos de formación. El primer núcleo formativo está dirigido a bases contextuales y conceptuales de las trayectorias educativas. Es al que vamos a dedicar el encuentro de ahora. El primer núcleo formativo. El segundo, vamos a meternos en experiencia de la escuela, pero el currículum de la escuela media. ¿Cómo logro cómo logro que el alumno permanezca? ¿Y qué debo manejar de ese currículum para eso? ¿Qué son los aprendizajes de trayectoria? ¿Cómo se trabaja en ese currículum? ¿Bien? ¿Qué cosa es un currículum integrado? ¿Qué cosa es un currículum flexible? Porque todo ahora de proyectos, todo el mundo como la pachanga, todos con proyectos, depende, no todo. Hay cosas que la gente dice, ¿qué hago yo aquí? Yo no encajo en esa interdisciplinaridad. Entonces vamos también a trabajar eso en el segundo núcleo. Y en el tercer núcleo, estoy fascinada porque vamos a empezar a trabajar cómo las trayectorias tienen que ver con el aprendizaje, pero qué tipos de aprendizaje y qué aportes ha hecho la neurociencia al aprendizaje. Porque hay determinadas funciones ejecutivas, cómo funciona el cerebro del joven, cómo está funcionando el cerebro del joven en esa edad, es determinante que si estamos trabajando con ellos lo sepamos para poder atender debidamente a la diversidad y poder hacer un análisis adecuado de la trayectoria. Ese es el primer módulo, ese triángulo es el primer módulo. Y vamos a trabajar con esa primera parte del módulo, que es las bases contextuales y conceptuales. Son las que les voy a orientar hoy. Ya la tienen ustedes allí en su guía, ¿no? Ya la tienen en su programa que les llegó, en su módulo escrito. Pero quiero guiar el estudio para que no se pierda, porque a veces nos perdemos con tanta palabrería, ¿verdad? Entonces, ese primer módulo de trayectoria tiene un primer núcleo, y ese primer núcleo va a abordar ese tema, las bases contextuales y después las conceptuales. Para abordar las bases contextuales del primer módulo que está dedicado a trayectorias educativas, partimos de por qué la trayectoria educativa me ayuda a que el derecho a la educación se concrete. Ahí vamos. Después vamos a ver allí en el primer núcleo también, cuáles son los 4 procesos fundamentales que permiten que ese derecho a la educación se concrete desde las trayectorias educativas. Y después vamos a ver cuáles son los elementos claves cuando hablamos de que todo esto hay que hacerlo en zonas vulnerables, en condiciones de vulnerabilidad, en jóvenes, en condiciones, pero son tantas palabras sobre eso y se ha dicho tanto que tenemos que concretarlo en una acción. ¿Qué cosa implica ser vulnerable y a qué remite en la labor del docente desde las trayectorias educativas? ¿Sí? Son esos 3 direcciones las que vamos a abordar y son las que yo quiero aclararles antes que ustedes empiecen este estudio para que se les vaya quedando en cada núcleo de formación lo que queremos. Ese va a ser núcleo de formación número 1 y allá vamos, ¿sí? A ese núcleo de formación número 1 dentro del módulo 1. Núcleo de formación número 1, dijimos, lo primero era por qué la trayectoria tiene que ver con que se concrete el derecho a la educación. Si hablar de derecho a la educación implica hablar de inclusión, claro, ¿sí?
Y hablar de inclusión es que todos y todas tienen que recibir educación. O sea, todas y todas tienen que estar dentro del sistema. Pero estar dentro no siempre es que lo puedas aprovechar, por tanto, tiene que tener determinadas condiciones. Y como eso está en la ley de educación, le puse la última revisión, se hizo en el 2024, en el mes 7 del 2024, pero eso que está en la ley de educación, cómo se concreta a través de las trayectorias. Vamos a ver, porque se dice que las trayectorias educativas es una vía para concretar también el derecho a la educación, ¿sí? Porque esas trayectorias, como ustedes pueden ver allí en la ley de educación, dice que la ley de educación está dedicada fundamentalmente a hablar de el derecho a la educación. ¿Qué es derecho? Que el alumno adquiera, actualice, complete y amplíe conocimientos. Hay que trabajar conocimientos, capacidades, a veces hay que trabajar capacidades, que no es cualquier cosa, habilidades y actitudes que le permitan alcanzar desarrollo personal y profesional. Y después pongo con otro color. Como consecuencia de ello, contribuir a su bienestar y a la transformación de la sociedad. Nada de escuelita adentro y las asignaturas tema 1 y tema 2, sino ese papel de ese joven en la transformación. Así concreta el derecho a la educación. ¿Y qué dice la ley de educación? En estos momentos, el artículo 5, que el Estado ofrecerá a las personas las mismas oportunidades de aprendizaje. ¿Qué cosa es ofrecer las mismas oportunidades de aprendizaje? Lo vamos a ver aquí en este momento. Y después dice, así como de acceso, tránsito, permanencia, avance académico, articulado, y en su caso, egreso oportuno del sistema educativo. Eso lo dice la ley de educación. No puede ser que la ley de educación tenga eso en un papel y lo que tenemos que lograr eso, ni discutamos eso, ni vemos cómo se hace. ¿Estamos? Entonces, porque una cosa es lo jurídico que orienta, y otra es cómo materializo eso en la práctica. Por tanto, ustedes en este primer módulo van a ver qué cosa es transición y cómo se trabaja. Es una trayectoria. ¿Qué cosa es articulación? ¿Mm? La articulación entre el último grado de secundaria básica y la media superior, y también articulación entre el último año de la media superior y el primero de la universidad. No por casualidad, como ustedes saben, estamos en el proyecto GEMAS, ¿sí? Proyecto GEMAS, gestión de la educación media articulada a la superior. Este proyecto GEMAS, que vamos a hacer el Instituto GEMAS aquí en Playa, para que los profesores y los directivos y el personal asociado puedan venir con su familia. De aquí va a salir la revista GEMAS. De aquí vamos a hacer muchas cosas con GEMAS. Pero lo primero que tenemos que hacer es que todos los que participemos tengamos un lenguaje común para enriquecer nuestro entorno, ¿sí? Entonces, ¿qué cosa es transición? En la ley, eso está sacado de la ley de educación. Ese mismo parágrafo, así como está. Acceso, articulación, que avance académico, permanencia, ¿sí? Y son 4 procesos que lo leemos y pensamos que son nuevas palabras de la actualidad, de la moda, ¿no? Está en la ley, y no de ahora, hace mucho. Y aquí se ratifica, ¿no? Vamos a hablar un poquito de la transición que tienen en el material de estudio ustedes. La transición tiene una dimensión socioeconómica, sociológica, económica, y tiene una dimensión psicológica, que es la que me voy a detener. Porque en la dimensión económica, socioeconómica y sociológica, vemos que cuando la gente puede ser que no transite a la media superior, o que no transite de la media superior a la superior, por problemas, por ejemplo, familiares. ¿Mm? Hay desigualdad, no tiene condiciones para poder pasar. En el lugar donde vive no hay mucho entusiasmo con eso. Los padres tienen bajo nivel cultural y lo que quieren es que salga a trabajar ya. ¿Para qué va a seguir ya si ya tiene bastante? El alumno está desmotivado, el medio no es favorable, ¿sí? O también la migración. Yo lo que quiero terminar a ver cómo voy para Estados Unidos, me voy para otro país donde ya pueda tener más, entonces no voy a seguir estudiando, ya lo hago. O sea, todas esas son cuestiones socioeconómicas, sociodemográficas, sociológicas que inciden en que la transición no sea exitosa, que la gente no quiera transitar. Pero yo me voy a detener ya no en la sociológica, sino yo me quiero detener en la psicológica, porque esa nos toca a todos. Transición no es un proceso pedagógico, más bien es un proceso psicológico. Y ya vimos la otra dimensión socioeconómica, pero con el sujeto es una dimensión psicológica. Todas las transiciones son difíciles para la gente, que provocan estrés, pueden leer ahí, no se lo leo porque es karaoke. Viene una cultura nueva, vienen grupos nuevos, si es cambias de institución, todo cambia. Aparentemente parece muy fuerte, pero dentro está lleno de inquietudes, de preguntas, de interrogantes.
Y muchas veces no aguantas esa tensión y te vas. ¿No? Como parte del abandono, ¿sí? Entonces, tienes que saber cuando estás analizando que ese muchacho está gritando, o está saltando, o está triste, o está deprimido, o está que hay muchas cuestiones que están incidiendo más allá de que todo el mundo tiene que estar correctamente, porque ya es un mayorcito del bachillerato, de la media superior. Hay un periodo de transición cuando entra terrible, igual pasa cuando la transición es a la universidad. Y casi nunca nadie la tiene en cuenta. Nosotros no somos psicólogos especializados, pero la psicología presta servicio a la educación, es una rama que sí hay que familiarizarse con esa fase del sujeto, ¿no? Para poder trabajar exitosamente una transición. México está diciendo que quiere transiciones, México y toda América Latina, transiciones completas, continuas y de excelencia, le llama México, pero eso no saca de la manga, eso tiene todo un trabajo de los docentes que ahí trabajan y si no, se detienen en que los que trabajan cuando el muchacho transita de un nivel a otro, tiene una implicación muy grande, pues hay un proceso que se olvida y que puede afectar mucho la permanencia, que es el tema que estamos trabajando en el diploma. Esa dimensión es psicológica, que te implica nuevos retos, que te implica transformaciones, requiere adaptación personal, ¿sí? Y es una fuente de estrés, y eso tenemos que saber, es importante. Ese proceso de transición, cuando lo analicemos, como parte de las trayectorias educativas. También este proceso es psicológico, pero hay otro que es pedagógico, que es la articulación entre el nivel anterior y el que va a empezar ahora, ¿sí? A veces decimos con mucho orgullo, vamos a trabajar para cerrar brechas. Y si no decimos saltando brechas, y la palabra ya queda como una poesía, hay brechas, pero a veces lo que pasa es lo que está en la imagen, no es una brecha, es el salto mortal lo que obliga al muchacho a dar de un nivel a otro, o de un pasado a un presente, ¿no? ¿Estamos? Por eso muchos caen y ahí mismo se perdió todo lo que teníamos proyectado a nivel de papel. Porque, ¿qué pasa? Que la articulación, como su nombre lo indica, es un proceso de dimensión pedagógica y de gestión. ¿Qué quiere decir pedagogía? La pedagogía se dedica a los saberes prácticos, ¿verdad? La pedagogía es una ciencia entre la educación que se dedica a los saberes prácticos. Si hay una dimensión pedagógica y otra de gestión, que hay que saber qué cultura de clases venía dando el muchacho, cuál es la cultura de aprendizaje que viene fomentando, cómo se da una continuidad en esa cultura, cómo se da una continuidad para que la cultura no sea tan violenta antes que empiece con el nuevo nivel, ¿sí? ¿Cómo hago que haya una familiarización articulada en lo pedagógico y lo didáctico, la forma de trabajar, las áreas, cómo se abordan, y no empecemos como queremos darle, ya eres mayorcito, has llegado a un nuevo punto en tu vida, estás dándole en la cabeza, poniéndose en la cara machata, porque en realidad eso no se cambia por decreto ni porque yo lo diga de palabra, eso es como te conduzco de la mano con una buena articulación, ¿no? Como eso que traes contigo te va haciendo crecer. Por eso hay quien dice que articulación, fíjense los conceptos, uno dice la articulación supone construir desde continuidades pedagógicas y didácticas. Otros dicen la articulación le da sentido a un proceso que invita a evitar fracturas en las culturas e identidades de cada nivel, que permite concertar lo político, lo institucional y lo curricular y lo vincular, ¿eh? Que implica tomar decisiones en el diseño de estrategias y acciones interinstitucionales, que permitan que el pasaje de un tramo a otro de escolaridad no sea un salto volando en el aire, ¿no? Eso es importante que lo tengamos en cuenta. Es el proceso de articulación. Pero también el proceso de acceso. Todo el mundo acceso, acceso, acceso. Mira, esa la pongo siempre y voy a poner muchas veces esta lámina, la repito mucho, para mí es muy reveladora. Todos están dentro de la primera parte de la lámina para ver el juego. Igualdad, todos dentro, derecho, inclusión. Pero ese chiquito no tiene acceso a pesar de estar dentro. O sea, que estar dentro no quiere decir que garantizaste acceso. El derecho a la educación dice cuando estás dentro, tienes que tener acceso. Estos que están aquí en la otra lámina es lo que están haciendo para que tenga acceso, ¿verdad? Ese chiquitico. Porque el acceso, como su nombre lo dice, tiene que ver con que veres que no haya discriminación, con que veres que se rompan las barreras que interfieren que los demás tengan las mismas oportunidades, ya sean físicas o actitudinales, que vela porque haya condiciones de calidad, de seguridad, porque elimines prejuicios de grupo. Dígame, tú ese está dentro, pero ¿cómo está? Sabemos que tenemos muchos prejuicios, muchos estigmas. Miren cuántas manos, miren el color de las manos, y miren el pobre negrito. Porque además ya por un problema de estigma y prejuicio, ¿quién lo hizo? Ese, cuando viene a ver, me dice, me voy para la delincuencia, me voy para barrio, me voy a otro lugar, pero de aquí me voy. ¿Sí? Entonces, esto afecta a la permanencia y tiene que ver con lo que es acceso. ¿Ve? No solo eso, también acceso no solo es desde el punto de vista del racismo, también que si lo que me estás dando no tiene calidad y no lo entiendo, no tengo acceso.
Si tengo discapacidad, estoy sentado ahí hablando de integración, pero como yo no existiera, no tengo acceso, ¿sí? Si hay barreras de aprendizaje que no me dejan avanzar, porque yo no estoy, no sé de eso, ni sé aprender así, ni nadie me da una mano para ir progresivamente, no hay acceso. Entonces, la calidad es prima hermana del acceso. Si no, no podemos hablar de calidad. Bien, y son procesos dentro de eh, la trayectoria educativa que hay que tenerla en cuenta. La trayectoria educativa del presente y del futuro están enfocadas en el aprendizaje, en cómo se aprende. Y tenemos el otro proceso, el de permanencia. El de permanencia es una dimensión política que va ligada a lo pedagógico, ¿sí? Porque tú permaneces cuando se han creado determinadas condiciones que permiten que te quedes, cuando ha habido un problema gradual del aprendizaje, no te suelto todo como si tú fueras, tienes la responsabilidad de aprenderlo porque ya llegaste hasta aquí, cuando veo que hay ausencias y entonces no me voy acercando, cuando no te doy otra oportunidad por otra vía de que puedas hacer lo que no estás, cuando hay rezago te fuiste pero te permito que te reincorpores, cuando no evalúo solamente o todo o nada, sino que te doy oportunidades, o sea, varias cosas que permiten que la gente permanezca, ¿no? Y por sobre todo cuando hay unas relaciones, profesor-alumno, y unas relaciones de ambiente juvenil, positivo y cooperativo en la escuela, que ayuda mucho, ¿sí? Lo que estamos viendo últimamente es hermoso, en la media superior sale todos los días en el noticiero, y en las noticias que la gente dice, no vea tanta noticia de ese tipo, doctora, pero es hermoso. 8 personas pateando a un muchacho de media superior, dejándolo casi sin estómago, otro que le corta el brazo, otro que terrible, ¿no? Entonces, tenemos que tener mucho cuidado con ese ambiente que hace que la gente se quiera quedar, ¿sí? Porque el ambiente, la permanencia escolar es un indicador de calidad. Pues tenemos todo el mundo todo aprobado y casi todo el mundo se fue, entonces no hay calidad, ¿sí? Ayuda a los estudiantes a desarrollar situaciones para la vida. Ya sí está claro que el español, la matemática, todo, pero también para la vida diaria, la resiliencia, el comportamiento, la adaptabilidad. Van a verlo aquí conmigo. Y por sobre todo ayuda a que tengas a construir esas capacidades socioemocionales de autoconocerte, ¿m? De gestionar tus emociones adecuadamente, cosa que se dice muy bonita, de competencias sociales, pero que hay que construirlas, de empatía, ponerse en el lugar del otro, de resiliencia, etc. ¿Sí? Entonces, estos cuatro procesos que forman parte del derecho a la educación, que aparecen en la ley de educación, tenemos que manejarla los que trabajamos en educación media superior. ¿Sí? Lo mismo pasa con otra cuestión que aparece en la ley de educación, que tiene que ver con trayectoria. Dice, está obligado a prestar la educación servicios de calidad, de equidad, ¿sí? Y por sobre todo a la gente que se encuentra en situación de vulnerabilidad. Lo de equidad ya vimos, aquí no hay equidad, estás dentro pero no hay equidad. O sea, en esta segunda lámina, esos 2 cajoncitos que fueron de andamio para que el chiquitico también viera el juego igual que los demás, no es que te minimizo, ay, pobrecito, tan chiquitico que le voy a dar poquitas cosas, no. Allá arriba igual que los demás, con el mismo tamaño los brazos, que son los mismos estándares allá arriba, pero los niveles de ayuda son diferentes. En eso hay que capacitar a los maestros. ¿Cómo qué quiere decir esos 2 cajoncitos que están ahí? ¿Cómo se trabaja ahí? ¿Qué se hace? Que no es ni regalarte puntos, ni es regalarte notas, ni es cómo se trabaja en ese sentido con los que están en ese nivel. Pero también, si es vulnerabilidad, se habla tanto de vulnerabilidad, ¿verdad? Ya la ley dice, ¿cómo dice? Trabajar con enfoque de equidad, fundamentalmente a los que están en situaciones de vulnerabilidad. Pero se habla tanto de vulnerabilidad, ¿qué es vulnerabilidad? Miren la ecuación. Se habla mucho, pero vulnerabilidad, de la manera, en la ecuación, si lo vamos a ver resumido, es igual a exposición a riesgos, más incapacidad para enfrentar esos riesgos, e inhabilidad para adaptarte activamente a esas situaciones que pasan, ¿no? Que se te dan, cambio. Así eso es vulnerabilidad. Exposición a riesgo, el primer desafío de maestros, directores y toda la educación media es cómo se identifican riesgos, ¿sí? Si es incapacidad para enfrentar dichos riesgos, el primer otro reto es cómo se asume un enfoque de capacidades más allá de un enfoque de contenidos, de disciplinas y asignaturas que se trabajen, pero con enfoque de capacidad. ¿Qué son capacidades y qué es ese enfoque? ¿Mm? Y la bronca que tiene el mundo entero, que si capacidades y competencias no, ¿cómo se resuelve ese dilema mal enfocado que tiene el mundo ahora? ¿Sí? Y en tercer lugar, dice, si la vulnerabilidad es inhabilidad para adaptarse, entonces, ¿cómo se desarrollan habilidades de adaptación y cuáles son? Aquí las van a ver conmigo, que nos llevan a la resiliencia. Y la palabra resiliencia, que está muy de moda ahora, todo el mundo, ay, resiliencia es aguantar, aguanta como un toro, tira, que aquí está tu compadre. No, eso no es resiliencia.
Resiliencia no es el que recibe, sino cómo te repones ante esto siendo más propositivo con una transformación de cambio. ¿Estamos? Entonces, que no es la única habilidad de adaptación, es una. Ustedes van a trabajar conmigo aquí 7, van a ver 7, pero esa es una de ellas, ¿no? Las capacidades y habilidades de adaptarse que hay que fomentar a los muchachos para que se permanezcan. ¿Sí? Estoy hablando de cosas que vienen en la ley de educación, que tienen que ver con la educación media, que nadie las toca y que después hablamos de cambio. Las toca pero para nivel formativo. Si dice que enfrenta riesgo, vamos a ver qué es riesgo. Hay riesgos familiares, ¿sí? Que tienen que ver incluso con el modelo familiar, porque con esto, papá tuvo un problema en el colegio, pero ya lo resolví y te guardo la pistola tuya ahí en la gaveta, ¿sabes? Hay una influencia familiar allí y hablamos de violencia y esto viene de chiquito muchas veces, ¿verdad? ¿Sí? Riesgo, no vivir con los padres es un riesgo, ¿sí? Factores sociales, presión de grupos, las determinadas normas culturales, expectativas sociales cubiertas o no cubiertas, modelos a seguir en la educación que no te, dónde vives, ¿sí? Atención a desfavorecidos, cómo está allí, la droga, el consumo de droga, de alcohol, sustancias psicoactivas, cómo está el ausentismo crónico ya de la escuela, cómo está la repitencia, el rezago escolar, el desinterés por el estudio, el bullying, la dependencia emocional de otros, si no, no vivo, el otro, según me trate el otro, y según esté el otro, soy, si no soy, soy un desastre, no puedo ni hacer ni actuar, la inseguridad, ¿sí? Entonces, esos son factores de riesgo, y dice que ser vulnerable es estar enfrentado a riesgo, hay que saber identificar los riesgos. Pero después de esos factores de riesgo, me dice que incapacidad para enfrentarlo, entonces hay que trabajar con enfoque de capacidad. De la capacidad siempre son un saber hacer. Capacidades no son rollo, no es declamación, es saber hacer algo. Algunas capacidades son innatas y otras se forman con la educación. ¿Sí? Hay que asumir las capacidades con los muchachos. ¿Estamos? Entonces, cuando hablamos de capacidades, no sé hoy cómo están, qué son esas capacidades, cómo se forman esas capacidades, cuáles son innatas, cuáles son adquiridas, qué relación hay entre capacidad y talento. El talento tiene mucho con capacidades innatas, que se enriquecen con las adquiridas. Porque antes la capacidad era como un medio que nadie tocaba. Lo importante, el fin eran los contenidos del tema 1, tema 2, tema 3. Contenidos, saber, métodos, actividades, ese es el fin, el faro, donde hay que llegar. Y el camino, las capacidades, por eso poníamos análisis, síntesis, inducción, deducción, etcétera, y un amplio etcétera, que eran las capacidades del individuo, capacidades tanto intelectuales como afectivas. Ahora es al revés. El fin es desarrollarte capacidades, un conjunto de capacidades te hace competente, ¿sí? Destrezas, actitudes, valores. Y el medio es entonces los contenidos, los métodos de actividad, lo uso como medio para formar individuos capaces. Ese cambio es importante para poder dejar atrás la vulnerabilidad y la lucha contra la pobreza. Por eso se dice que en la lucha contra la pobreza, la educación juega un papel determinante porque la pobreza tiene dos direcciones. La atiende el Estado, como garantizando las cuestiones materiales que hay que garantizar desde la salud, la educación, la alimentación, y la otra parte la tiene la educación, porque es cómo le desarrollo las capacidades a la gente para que salga de ese hoyo. ¿Sí? Pero ahí tenemos que ver cómo lo hacemos. Y por último, se dice el concepto de vulnerabilidad, decía que inhabilidad para adaptarse activamente. Entonces, si es así, la respuesta es cómo desarrollamos capacidades de adaptabilidad, ¿verdad? ¿Sí? ¿Cómo desarrollamos? Que en definitiva las habilidades de adaptabilidad son competencias que te permiten adaptarte a nuevas situaciones y cambiar tus acciones según sea necesario, ¿no? Privilegiando un pensamiento estratégico, ¿sí? La adaptabilidad te ayuda a tomar decisiones, a decir cómo establecerte metas, todo el mundo lo hace. La gente dice, que me fallé, que yo no puedo, tú verás, yo me voy a trazar estas metas y tú verás que yo voy a llegar, estás creciendo a través de la adaptabilidad, ¿verdad? Por ejemplo, de las habilidades de adaptabilidad está la curiosidad, es lo primero que se despierta, eso va desde niñez, desde la cuna, la curiosidad, qué pasa, por eso se habla de aprendizaje de descubrimiento, se habla de investigación escolar, que es despertar la curiosidad, que no es investigación científica. Aprendizaje fundamentalmente a nivel autónomo, la gente que busca para aprender, que siempre son modificaciones, el aprendizaje implica modificaciones, transformaciones y cambios en las estructuras que tenías y las que incorporas, ¿no? Ingenio, logré, cara. ¿Sí? Habilidades de comunicación, si tienes mucho en la cabeza pero no hablas nunca, jamás podrás saberse y eso te desarrolla, especialmente los jugadores van juntos, ¿no? Habilidades organizativas, puede tener muchas cosas, eso me pasa, pero tienes tanto desorden que nadie lo ve porque tienes un desorden que no puedes ni organizarte bien.
de desarrollar esas habilidades de vida, de trabajar en equipo, pero trabajar en equipo no es estamos juntos y al final, mira, allá va eso, era la bronca. Y eso que estábamos muy unidos, no, eso no es trabajar en equipo, ¿no? Y la resiliencia, que puede el mundo estar secándose, puede estar pasando algo y siempre está esa matica que soy yo renaciendo, tratando de hacer las cosas, ¿no? Esa es resiliencia, no es como la gente piensa de tira, compadre, mátame que yo aguanto como un molo, no. Ahí está la resiliencia. Crecer no es algo que te aplaste. ¿Eh? Todas estas cosas se analizan en una trayectoria educativa y no es simplemente hacer un diagnóstico, decir está bien en matemáticas, está bien en español, está mal en esto y lo otro, y te quedas sin la verdadera información que necesitas para que ayudar a que el joven permanezca. ¿Mm? Hasta aquí las bases contextuales según el modelo que yo el programa que le entregué. Ahora las bases conceptuales. Las contextuales es por qué hay que dar esto en el contexto. Y las bases conceptuales es qué, la naturaleza de las cosas. Y esto que estoy haciendo, yendo por el contexto, por el concepto y después por el cómo, no es más que teoría del conocimiento o nociología, como decían los rusos. ¿Bien? ¿Estamos? Ahora, las bases conceptuales, el concepto de trayectoria educativa, tenemos que ver. Después, tipos de trayectorias. Después, trayectorias educativas completas, continuas y de calidad. Yo no me voy a detener mucho en esto porque uno de los trabajos que ustedes ven que tienen allí es que les dije que hicieran un glosario de términos con los tipos de trayectorias. Pero sí hay algunas que sí, conceptos que sí me voy a detener, por sobre todo porque hay trayectorias que son muy lineales, pero hay otras que no. Y ahí es la diferencia entre trayectorias teóricas y trayectorias reales. La teórica es que dice que tú tienes que haber hecho parvulito, después primaria, después secundaria, después prepa, ¿no? Eso sería lo ideal, pero hay quien está ahí junto conmigo, pero no atravesó todo eso, o si lo atravesó fue a media, o lo pasó a destajo, o tuvo un tiempo que renunció y después estaba, ¿no? Que las trayectorias no siempre son lineales. O sea, hay una cosa que es trayectoria teórica, que es la que desde el buró se establece, toque este grado, toque este otro, toque este, y otra cosa es trayectoria real, cómo llegué aquí, cuál fue mi trayectoria real, entonces ya puede ser que esa diferencia determine muchas cosas en relación con mi permanencia y mi presencia en estos momentos. Por eso las trayectorias educativas es el camino que sigue un estudiante en el sistema educativo, que abarca diversas esferas, etapas, ¿eh? En lo que vive su experiencia escolar. Pero hay que establecer bien la diferencia entre las características de la trayectoria como están ahí, de construcción, permite una construcción permanente, son un recorrido que no siempre son lineales, hay que tener en cuenta el punto de partida y los resultados, hay que conocer un poco la historia del alumno para saber cómo está la dialéctica entre su pasado, su presente y su futuro. Ahora bien, hay una diferencia, le decía, entre trayectoria escolar y trayectoria educativa, y entre trayectoria real y trayectoria teórica. La trayectoria escolar pertenece a la trayectoria educativa, pero la trayectoria escolar tiene que ver con desempeño escolar, notas, calificaciones, resultados, salida. Y la trayectoria educativa tiene que ver con todo eso y mucho más que atraviesa el alumno. ¿Está? O sea, la trayectoria escolar se refiere a desempeño académico. Cuando hablo de desempeño, cómo te has ido, cómo has ido ejecutando, ¿sí? Los aprendizajes académicamente para demostrarlos, cómo has ido saliendo. Y eso puede ser que lo veo en lo que tú dices, lo veo en la forma que tienes o lo veo en el expediente acumulativo de un alumno. Ahora, Doctora Magalis, ¿sí? nos quedan 2 minutos para grabar. Pues voy cerrando, porque ya con esto tenemos trayectoria escolar, se busca hacia atrás y hacia adelante. Hacia atrás, en la trayectoria escolar, es que maestro tuviste que hay, hacia adelante lo que estamos haciendo, hablar de aprendizaje. Verán la diferencia que hay entre trayectoria escolar y trayectoria educativa, entre trayectoria real y teórica, y la meta es que lleguemos a trayectorias completas, continuas y de calidad. Y aquí terminamos cuando yo le ponía, ya terminamos el punto 1, número 1, y decía el número 2, continuará, como dicen las novelas. ¿Qué continuará? Próximamente el segundo núcleo. El primero era bases contextuales y conceptuales. El segundo, ¿qué pasa con el aprendizaje y el currículum en educación media superior? Y el tercero ya veremos entonces con el aprendizaje. ¿Bien? Y como todo eso va a confirmar el primer módulo que se llama Trayectorias Educativas como Derecho a la Educación. Esto se lo quería orientar porque tienen allí en su material y yo quiero que estén bien orientados y no se me pierdan. Muchísimas gracias, colegas, muchísimas gracias al maestro Jesús que tan gentilmente nos ha dado su apoyo para que ustedes puedan contar con este material. Ya verán, yo estoy muy entusiasmada con estos directivos, docentes y personal vinculado a la media superior en este trabajo que empezamos y les auguro mucho éxito. Y ahí cuenten con este acompañamiento.
Muchísimas gracias, gracias Jesús por haberme apoyado. Gracias a todos. Y ahí tienen para estudiar la primera parte. Después les avisamos cuando les orientamos la segunda, aunque la tengan ya escrita en el material como la tienen, y cuando orientamos el tercero.